sigue una vez que esto que contaba Damián se unifique. En otro lugar de Ciudad Gótica, hoy amanecimos todos con un ministro de Justicia diciendo se cierran el 40% de los registros automotores. ¿Qué implica eso, Iván? Así es, lo que veníamos viendo con esto de los registros automotores es un tema que vuelve a estar en agenda. El año pasado hubo una diputada Juntos por el Cambio que empezó a hacer mucho ruido con un proyecto de ley para eliminarlo por completo, Sí. y lo que viene a hacer hoy el gobierno, después de una serie de auditorías, es decir, vamos a cerrar el 40% de los registros. De ese 40% son los que hoy están intervenidos. ¿Qué quiere decir que estén intervenidos? Que no tienen a un titular registral, no tienen a un director titular, sino que tienen a un interventor que lo asigna la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor. Y ahí hay que decirlo también, Eduardo, cuando cruzamos registros automotores, la política estaba muy preocupada también por esto, ¿no? Hace tiempo se venía hablando. Sí, a mí igual me parece una cuestión menor. Yo te quiero decir una cosa. Analicemos la comunicación del gobierno y las acciones del gobierno. Hay, efectivamente, los registros automotor, es una cosa fáctica, pero lo que estamos viendo y lo que a mí me parece que es interesante ver es un discurso presidencial en la línea de la apología que se hizo recién de Milei a través de su libro, que es el Milei que está contra la casta, que prácticamente es anarquista porque no está de acuerdo con que exista el Estado, el Milei del león agresivo, etc. Ahora, el otro Milei, el que logra sacar las leyes adelante, es el Milei que negocia. Más pragmático, Sí, decís. pero además otra cosa, no solamente pragmático, contradictorio, porque uno puede decir, ¿cómo? ¿Y el libre mercado? ¿Qué pasó con las prepagas? ¿Qué pasa ahora con el retraso de los aumentos de tarifa? Entonces uno se puede hacer una pregunta. ¿Milei seguirá el camino por el cual llegó o empieza a apreciar las mieles del éxito político y entonces dice, no, frenemos un poco? Él dijo, yo nunca freno, pero resulta que ahora lo estamos viendo frenar. ¿Qué Milei vamos a tener adelante? ¿El Milei que prometió o un Milei que se va a parecer más a un político argentino convencional que lo que podíamos esperar? Mati, ¿qué está No, pasando y por de ahí? hecho, sumando a lo de Eduardo, Milei tuvo que retroceder en la reforma integral que imaginaba. Incluso los radicales habían presionado, el gobierno le había dado esa bandera, si querés, que los radicales sean los que presenten el proyecto de reforma laboral, que incluía tocar los recursos sindicales, las famosas cuotas solidarias. Bueno, el gobierno desactivó esa discusión. También para tratar de recomponer con la CGT y recuperar ese diálogo, pese a que la CGT mantiene las críticas y la decisión de la medida de fuerza. Pero me parece que también se vio en otras decisiones que tomó el gobierno. Lo de tabaco para mí fue una derrota, obviamente, del gobierno el otro Porque día entró en la Cámara. Entró el proyecto, bueno. que el gobierno que había querido sacar todas las cuestiones sectoriales, no solo el tabaco, sino también azúcar, el tema de los limones. O sea, había querido desactivar para tratar de allanar el camino de los votos. Me parece que estamos viendo, más allá del discurso, un Milei mucho más pragmático y creo que lo importante el otro día en diputados también es que se dio cuenta que están los votos. Era lo que le venían diciendo estos sectores dialoguistas, que se ven también, me parece que en una encerrona, porque obviamente la agenda que tiene Milei son las reformas un poco, que sobre todo el PRO, ¿no? Eran las que proponían, o Juntos por el Cambio, proponían para implementar, y ahora se ven obligados por una cuestión de coherencia y porque su electorado obviamente los empuja a acompañarlos. Iván, hablando de esto, dijeron cerramos 40% de los registros, los que están intervenidos, ¿qué significa eso? Los que están intervenidos justamente son, como te decía recién, los que tienen a un interventor nombrado por la Dirección Nacional. Es decir, que lo que se hace normalmente con los registros es tenerlos, en caso de que el dueño fallezca o deje la titularidad, es tenerlos intervenidos por un año y después mandarlos a concurso para que vuelva a tener un titular. Esto es un riesgo en realidad más que nada para los empleados, porque los empleados de todos los registros automotores están en concepto de colaboradores atados a la presencia de sea el interventor o el titular. En caso de que alguno se vaya, ellos pierden no solo la antigüedad, sino el trabajo. Tienen que ser recontratados nuevamente por quien venga después. Y hay un punto que es los costos, ¿no? Para la gente, la cédula verde, la cédula azul, cuántos se renuevan, cada cuánto se renuevan, ¿qué cambió? Ahí cambió. La resolución que lanza el Ministerio de Justicia habla de la cédula verde, pero en paralelo la Agencia Nacional de Seguridad Vial sacó un comunicado
para que no vayamos todos mañana sin cédula azul a manejar, porque para eso falta. Cédula azul es la que no tiene el titular. Exacto, la cédula azul es la que te autoriza a manejar un auto que no es tuyo o un vehículo. La cédula verde es la que no va a tener vencimiento y la que va a ser necesaria para presentar y manejar sin la necesidad del azul. Todavía eso no va a estar reglamentado, falta que se dictaminen algunas cosas para que rija efectivamente. ¿Damián? Ojalá que esto sea una desregulación espejo de lo que necesita la economía. Eduardo ¿Por qué dice, lo decís? porque Eduardo dice es una cuestión menor. Tenemos que ir a cuestiones mayores. Yo mañana con esto me pongo una concesionaria de auto, no te quepa ninguna duda. Pero tenemos que ir a cuestiones mayores. O sea, sancionada la ley bases, al otro día, yo sé que están cansados los diputados y senadores, al otro día comen pastelito de batata y membrillo el 25 de mayo, el 26 tiene que venir la reforma tributaria. Porque ¿cómo me devuelves los 15 puntos del producto? Se tienen que poner los pantalones largos, muchachos. Porque para desregular, y lo que dijo Milei hoy, que desde el punto de vista fiscal, yo de alguna manera voy a sostener lo fiscal y desregular la economía, tenés que ir a una reforma tributaria, y eso no está en la ley base. No está por ningún... O sea que esto que dice Iván tiene que ser ley espejo de lo que se viene para lo grande. Eduardo, si tenés que ponerle un título a esta realidad que vivimos hoy, recién hablabas, bueno, los biógrafos que contaron su historia, cómo se conocieron con Milei en su momento y demás. ¿Cuál es el título de esta época? Si tenés que poner un título a este modo de época. El título es que en esta época lo que tienden a predominar son los gobiernos que los académicos llaman los partidarios de una democracia iliberal. Desde el punto de vista de lo que son las tradiciones de la democracia liberal, un gobierno como el gobierno de Milei está en otra línea. La concepción que Milei tiene de la democracia es más próxima o es una versión del populismo. Entonces ahí uno puede decir, vamos a tener una reforma económica, tenemos la estigmatización en muchos sentidos justificada de las élites políticas, pero el tema es que vamos a tener en adelante en términos institucionales, no solamente económicos. Entonces el tipo de liderazgo de Milei, a mí en muchas cosas me recuerda al tipo de liderazgo de Cristina Kirchner. Líderes cesaristas, líderes carismáticos, decisionistas, que tienden a tener un vínculo directo con las masas populares por encima de las instituciones. Si no, no se justificarían propuestas como la del juez Lijo. Damián, en un minuto, salarios. Salarios. ¿Le ganan Sí, en un inflaciones? minuto, sí. La pregunta es, Sí, ¿le ganan o no inflación? le ganan? La realidad es que para atrás no le ganan. Puede ser que en el mes de abril, con las paritarias, comiencen a ganarla. Creo que el presidente manifestó eso. Salario mínimo de mayo, 234.000 pesos. ¿Qué pedían los representantes de los trabajadores? 277.000 pesos para mayo, y para junio pedían 400.000. Quedó muy rezagado esto respecto de lo que pretendían. 15,3% arriba el salario mínimo vital y móvil. Recordemos que esto, en definitiva, también termina pegando a aquel que está fuera de convenio, ¿no? O sea, es una suba bastante baja. Creo que el gobierno intenta que el salario no indexe la variación de precio de la economía, y creo que a partir de ahora pueden ganar. Para atrás todavía siguen perdiendo, ¿no? Iván, 30 segundos. ¿Le va a generar ahorros a la gente lo que se anunció hoy o todavía no? En un principio, no exactamente. Lo que dice la resolución también es que invita a las provincias a que ellas bajen los impuestos a sellos y impuestos provinciales para las transferencias de autos y de vehículos en general. Es ahí cuando la gente va a poder ver efectivamente una reducción de precios en las transferencias. Bien.